Capítulo primero. Las puertas olvidadas. Polanco, 1983. Un barrio donde el tiempo no avanza, solo se pavonea. Esta casa es de ladrillo, mármol y silencios. Los silencios son caros, lo aprendí en la administración. Desde mi sillón Chesterford, contemplaba el gran ventanal. Las sombras de los árboles de hoja ancha se proyectaban como una red sobre la alfombra persa, que elegí 20 años atrás. Ahora, la vida parecía una hoja de balance en números rojos. Laura se acercó, sosteniendo una pequeña pastilla. Eduardo, ¿estás seguro de que tomaste la pastilla blanca y ovalada? Estuviste mirándola por un largo rato esta mañana. Laura, mi esposa. Farmacóloga de 49 años, con una belleza de revista. Se mueve en la casa como una enfermera silenciosa y eficiente. El diagnóstico de Alzheimer incipiente fue el regalo de cumpleaños más cruel que recibí a mis 55. Mi cabeza, mi herramienta de trabajo, se estaba oxidando. Sí, querida. La tomé. Respondí, forzando una sonrisa que se sentía tan frágil como mi memoria a corto plazo. Me había quedado mirando la pastilla, no porque la hubiera olvidado, sino porque me pregunté si realmente era la misma que había tomado ayer. Laura siempre tenía las manos limpias, ordenadas, y una explicación perfecta. Demasiado perfecta, a veces. Cerró la puerta de la sala de estar con un clic seco, dejándome a solas. El primer indicio de que algo andaba mal no fue un olvido, sino un exceso. El sábado, antes de mi encuentro semanal de golf en el Club Chapultepec, me sirvió un café que sabía particularmente amargo. Lo noté porque llevo 30 años tomándolo sin azúcar. No era la amargura del grano tostado, sino una amargura química, como a metal disuelto. Minutos después, cuando ya estaba abrochándome las bermudas, me detuvo. ¿Te importaría si mido tu presión arterial, cariño? Has estado muy activo y el doctor recomendó vigilancia. Mientras ella subía por el medidor, aproveché el breve instante. Fui a mi oficina, mi pequeño santuario. Mi mente fallaba en los nombres de mis sobrinos, pero recordaba los números de serie de mis activos. Saqué una libreta de notas forrada en piel. Esto es lo que aún me queda, la capacidad de auditar. Si no podía confiar en mi memoria, confiaría en los datos. Abrí la puerta de nuestro baño principal. El bote visible era de Don Epesilo, para la memoria, pero el envase de plástico blanco, genérico, me pareció nuevo. Laura, obsesionada con las marcas de prestigio, jamás compraría un genérico para mí. Abrí la gaveta. Debajo de una capa de gasas y jabón, encontré la medicina que yo recordaba, con la etiqueta original del laboratorio de la colonia Roma. Volví a mi libreta y empecé a anotar en una caligrafía temblorosa, lote de pastillas visibles, 22 de octubre. Amargor del café, 23 de octubre, 7:15 de la mañana. Examen de presión, forzado. Laura regresó, sonriente. Demasiado rápido. Todo perfectamente normal, mi amor. Estás en excelente forma para esos 18 hoyos. Había algo en sus ojos, la satisfacción del trato cerrado. Y ahí estaba la mentira. Mientras se inclinaba, noté un pequeño hematoma en su muñeca izquierda, cerca del reloj, cubierto a medias por la manga de su cardigan. Demasiado bajo para ser accidental. Un hematoma de sujeción, como si hubiera agarrado algo con fuerza. Me pregunté qué. ¿Un documento? ¿Un pagaré? Esa noche, sentí un ligero vértigo al subir las escaleras de mármol. Me agarré a la barandilla con ambas manos, y por un segundo tuve que cerrar los ojos. ¿Estás bien, querido? Preguntó Laura desde el pasillo, su voz más fría, más de reporte que de preocupación. Sí. Solo un pequeño resbalón. Ella no subió a ayudarme. Esperó abajo. Aquella falta de instinto me encendió una bombilla de alerta. La mujer que había hecho un juramento hipocrático había optado por la inacción. Recordé la póliza de seguro de vida que firmamos hace 5 años. La que prometía un pago astronómico a su único beneficiario en caso de muerte accidental o natural. Siempre pensé que era una medida responsable, pero ahora, bajo la lupa del Alzheimer, se sentía como una sentencia de muerte. Me senté en la cama. Laura ya estaba dormida, o fingiendo estarlo, con la respiración rítmica y perfecta de una persona sin culpas. Yo, en cambio, estaba más despierto que nunca, con el cerebro de un administrador analizando el riesgo de inversión.
Mi vida se había convertido en su activo, y mi enfermedad, en su catalizador de cobro. Me levanté en silencio y fui a mi oficina. Revisé mi cartera de inversiones, con la linterna de mi escritorio como única fuente de luz. Mi fortuna estaba blindada en fideicomisos, pero el seguro de vida era un camino directo, limpio y, lo más importante para ella, rápido. Saqué un casete virgen TDK de 60 y lo puse en mi vieja grabadora portátil, un dictáfono de la empresa que había guardado. Serviría para un propósito más importante que dictar cartas. No es la memoria lo que me está matando. Es otra cosa. Es ella. Encendí la grabadora. Casete 01. Bitácora de lucidez. 25 de octubre de 1983. 11:45 de la noche. Laura me está administrando algo que altera mi equilibrio físico, no mi recuerdo. Mis notas. Pastilla ovalada blanca en lugar del producto original. Amargor metálico en el café. Hoy hubo un hematoma en su muñeca que sugiere una manipulación forzada de mi documentación. El vértigo en la escalera. Ella no me quiere muerto por Alzheimer. Ella quiere que parezca un accidente del Alzheimer. Mi tarea ahora es simple. Debo documentar la evidencia sin que la auditora lo sepa. Ella cree que estoy perdido en la niebla. Pero un buen administrador siempre guarda una copia de seguridad en un lugar que nadie busca. Y en mi caso, ese lugar es mi lucidez a ratos. La batalla ha comenzado. Es una carrera contra mi propia mente. Apagué la grabadora, saqué el casete y lo escondí dentro de la cubierta de mi libro favorito, 100 años de soledad. Era el único libro que Laura jamás tocaría, pues a ella solo le interesaban los manuales de farmacología. El plan de Laura se basaba en la asunción de que yo no era más que un hombre viejo y enfermo, incapaz de notar una desviación en la rutina. Pero la habilidad que me hizo rico no era memorizar, sino deducir la irregularidad. Si un activo está inexplicablemente depreciado, busco al responsable. Mi primer paso de contraataque: dejar una nota falsa en un lugar obvio, para que ella la encuentre y crea que su plan está funcionando. Una nota que diría: olvidé dónde está el dinero. Que crea que el capitán se ha hundido. Pero el capitán está despierto y acaba de trazar el mapa de un contraataque. La única forma de ganar esta partida de ajedrez es permitirle a la reina que crea que el rey está indefenso. Y eso, para un hombre de negocios, era la actuación de su vida. El miedo me daba una claridad terrible. El olvido de Polanco no sería el mío, sino el de Laura. Capítulo 2. El espejo fragmentado. El amanecer en Polanco de 1983 era tan opulento como traicionero. La luz filtrándose por las cortinas de seda revelaba el polvo que Laura, en su prisa por administrar mi salud, no limpiaba. Yo me sentía como esa mota de polvo, ignorada, esperando ser barrida. El efecto de mi nota falsa fue inmediato. La dejé anoche sobre la cómoda, junto al reloj despertador. Laura, ¿dónde está la chequera grande? Juraría que la dejé en la cocina. Una solicitud absurda, infantil, diseñada para ser un indicador de mi supuesta pérdida de facultades. Laura despertó y, tras una pausa demasiado larga, me miró con una expresión que era la mezcla perfecta de lástima y frustración. Eduardo, cariño. La chequera grande está en la caja de seguridad de la oficina. Siempre está allí. ¿Estás seguro de que has tomado tus vitaminas? Su tono era ahora de superioridad clínica, el de quien trata con un paciente terminal y ligeramente molesto. Era exactamente lo que yo necesitaba. La simulación estaba funcionando. Más tarde, en la mesa del desayuno, el olor de las tostadas con mantequilla se mezclaba con el aroma a cloro que se desprendía de su ropa. Farmacólogos, administrando la toxicidad incluso en la casa. Hoy tienes cita con el doctor Fuentes a las 11. Te llevaré yo, por supuesto. El tráfico de Reforma es un caos. Recordé que mi cita original era a las 10:30, programada por mi secretaria hacía semanas. Laura la había movido. Lo anoté mentalmente: cambio en el horario, cita reubicada a las 11 de la mañana. Un buen administrador siempre vigila los cambios de calendario, pues a menudo ocultan movimientos de fondos o de personal. Mi cuerpo se sentía pesado, como si mis músculos hubieran sido reemplazados por arena húmeda. El vértigo de la noche anterior había dejado paso a una somnolencia persistente que ni el café lograba disipar. Era la droga, trabajando como un disolvente lento de mi voluntad. La pastilla blanca y ovalada de esta mañana parecía haber doblado la dosis de letargo.
Decidí poner a prueba su plan de accidentes. Fui al baño principal con mi andador, que Laura me había forzado a usar tras el resbalón fingido del capítulo primero. Mi objetivo, la ducha. Necesito un baño caliente, Laura. Me duele el costado. Claro, mi amor. Te lo preparo. Ella entró. Escuché el chorro del agua, luego un breve silencio, y finalmente salió. Ten cuidado. La alfombrilla. La puse, pero tú sabes que se mueven. Esa fue la confirmación. Ayer, la había quitado a propósito para provocar un accidente que pudiera culpar a mi Alzheimer. Hoy, la había puesto, pero su advertencia era una sugerencia insidiosa, una forma de sembrar la duda y el miedo en mi mente. Si te caes, es tu culpa, no mía. Entré a la ducha. El agua caliente era un bálsamo. Me aseguré de palpar con mi piel la alfombrilla antideslizante. Estaba ahí, sí. Pero la toalla, mi toalla grande de felpa azul, no estaba en el gancho. En su lugar, había dejado una pequeña toalla de manos, resbaladiza y delgada, doblada de forma precaria sobre el borde del lavabo, a mi izquierda. Si salía, apoyaría mi mano en el lavabo para equilibrarme y buscaría esa toalla. La toalla de manos, pequeña e inestable, resbalaría con el vapor, y yo caería de cabeza. Un golpe en la nuca, y listo. Un accidente doméstico típico de un paciente con deterioro cognitivo. El espejo fragmentado. La lógica administrativa me gritó la verdad. Laura no era una asesina impulsiva, era una asesina metódica. Usaba el entorno y mi diagnóstico como coartada. Yo ya no estaba luchando contra una enfermedad, estaba luchando contra la ingeniería de un homicidio perfecto. Me quedé bajo el agua, pensando. No podía salir con la pequeña toalla, pero tampoco podía gritar. La única forma de probar su crimen era con un registro inexpugnable, algo que superara el poder de su experticia farmacológica. Recordé el plan B de todo administrador en crisis, la diversificación. No podía confiar en mi memoria, pero sí en mis herramientas. Salí con el andador, usando el mango para jalar mi bata de baño que colgaba en la puerta. Mojado, pero vivo. Al mediodía, mientras Laura se arreglaba para la cita, aproveché su ausencia para ejecutar el siguiente paso de mi auditoría. Fui a mi oficina, cerré la puerta con llave y saqué el casete de 100 años de soledad. Encendí la grabadora. Casete 01. Continuación. 26 de octubre de 1983. 12:30 del mediodía. El plan de Laura se basa en dos ejes: químico, la droga en la pastilla, y ambiental, los accidentes provocados. El objetivo de hoy, la ducha, falló. Sustitución de toalla grande por una de manos. Deseo un golpe en la cabeza para un desenlace rápido. He confirmado que ha movido mi cita médica. El doctor Fuentes es amigo de su padre. Necesito saber qué hay en mi expediente. Mi experiencia como administrador de empresas me había enseñado a obtener información de forma indirecta. No podía pedir mi expediente directamente, pero podía pedir los registros de facturación de la empresa para la clínica del doctor Fuentes. Llamé a mi secretaria, Elena, la única persona en mi vida que aún no había sido filtrada por Laura. Usé el teléfono de disco en el estudio, lejos del auricular principal. Elena, soy Eduardo. Necesito que hagas un trabajo de contabilidad urgente. Mándame por fax a mi casa, ahora mismo, el historial de pagos de mi cuenta corporativa a la clínica Polanco. Necesito ver todas las facturas de servicios profesionales emitidas a mi nombre en los últimos 6 meses. Es un asunto de la declaración. Confidencial, Elena. Por favor. Enseguida, don Eduardo. Pero, ¿está seguro de que quiere que se lo envíe a casa? Segurísimo. Solo dime si el fax funciona. Está listo, señor. Colgué. El plan era sencillo, el fax llegaría. Laura, una farmacóloga sin conocimiento de la jerga administrativa, vería una hoja llena de números de cuenta y códigos de servicios profesionales y la descartaría como un error de oficina, un acto más de mi deterioro cognitivo. Pero para mí, esa hoja sería la llave a mi expediente. Los códigos de facturación de servicios médicos son estandarizados, y revelarían exactamente qué información la clínica estaba enviando a mi empresa y, por extensión, qué registros tenía Laura. Si había algo que indicaba sedantes o algo más que donepezilo, lo encontraría ahí. Esperé junto al fax, sintiendo que cada segundo era una cuenta regresiva.
La somnolencia luchaba contra la adrenalina. La puerta de entrada se abrió. Laura regresó. Eduardo, ¿qué haces aquí? Son las 10. Llegaremos tarde a tu cita. Ella me tomó del brazo, pero antes de que pudiera arrastrarme, el fax comenzó a sonar, emitiendo un chirrido agudo que llenó el pasillo. La hoja comenzó a salir lentamente. Era mi prueba. Laura se detuvo. Su rostro se congeló en una máscara de confusión y luego de irritación. Miró el fax, luego a mí. ¿Qué es esto, Eduardo? ¿Esto? Respondí, levantando la hoja con un temblor fingido. Es la lista de súper. ¿No te lo pedí, cariño? Ya no recuerdo dónde la puse. Ella arrugó la nariz ante el código de facturación que encabezaba el documento, un código que solo yo entendía, 99.214. Consulta de nivel de complejidad moderada a alta. No la lista de súper. No te preocupes por esta basura de oficina. Vayámonos. Ella tiró el fax al suelo. Su desprecio por los asuntos administrativos era mi mejor escudo. Pero yo había visto lo que necesitaba. Mi plan de auditoría indirecta estaba en marcha. Ella me creía tonto, y yo usaría esa arrogancia para desenmascararla. El Alzheimer era el mejor disfraz que un administrador de empresas podía tener. Capítulo 3. La rutina modificada. El viaje en el Chrysler LeBaron por las calles de Polanco fue un ejercicio de silencio tenso. El sol de octubre se reflejaba en el parabrisas, cegador, mientras Laura manejaba con una precisión irritante. Yo iba en el asiento del copiloto, sintiendo como la droga de la pastilla blanca me anclaba al asiento, haciendo que cada pensamiento se sintiera como levantar un peso muerto. Laura no mencionó el fax que tiró al suelo. Su mente ya había procesado el evento como un capricho senil y lo había archivado. Su error. Para un administrador, un dato ignorado es una vulnerabilidad. Llegamos a la clínica Polanco. El doctor Fuentes, un hombre de barba pulcra y bata impecable, era la imagen del profesionalismo. Pero su apretón de manos era demasiado rápido y sus ojos nunca miraban a los míos, solo a Laura. La consulta fue una farsa controlada por ella. Doctor, ¿ha notado más episodios de confusión o desorientación en casa? El otro día, buscó la chequera en la cocina. Totalmente normal, Laura. Eduardo, ¿has tenido más vértigos? No, doctor. Solo, mucho sueño. Respondí, con la voz arrastrada, acentuando el letargo que sentía. El doctor Fuentes asintió, escribiendo algo en su expediente. Era el código que había visto en el fax, el 99.214, que significaba una consulta de alta complejidad, un nivel reservado para un diagnóstico grave o una discusión profunda, no para un chequeo de rutina de 10 minutos. Laura no estaba pagando por un chequeo, estaba pagando para que el doctor mantuviera la fachada. El doctor era un cómplice asalariado. Al salir, Laura me dio un pequeño golpecito en el hombro. ¿Ves, mi amor? Todo está bien. Solo necesitas descansar más. Regresamos a la casa. La tarde se deslizó en una monotonía planificada. Fue entonces cuando la modificación de rutina se hizo evidente. Antes, mi rutina era sagrada: almuerzo a la 1, siesta de 40 minutos, y por la tarde, revisaba mi correspondencia sentado junto a la ventana. Hoy, la correspondencia había desaparecido. Ya la abrí yo, Eduardo. Era todo basura de la oficina. Cosas que no necesitas ver ahora. Pero, la de Raúl Arriaga. La estaba esperando. No te preocupes. Le dije que te llamaría mañana. Laura había interceptado mi comunicación con el exterior. Esto no era ayuda, era aislamiento estratégico. La lógica administrativa me enseñaba que, si un gerente intercepta la correspondencia de otro, está buscando una oportunidad de adquisición hostil o está encubriendo una malversación. En este caso, la malversación era mi vida. La cena también había cambiado. Siempre comíamos bacalao a la vizcaína los miércoles. Hoy, Laura sirvió un estofado de cordero, denso y sabroso. Este cordero es muy bueno, pero ¿por qué el cambio, Laura? Quería que comieras algo más sustancioso. Necesitas vitaminas y fuerza, no pescado ligero. La excusa era plausible, pero el estofado venía acompañado de un vino tinto de Oporto que, a pesar de mis protestas, ella insistió en que bebiera. Solo media copa, para el corazón. El alcohol, por mínimo que fuera,
Interactuaba peligrosamente con el sedante que me administraba. Era una forma de potenciar el deterioro sin cambiar la pastilla. Después de la cena, sentí una oleada de calor y una fatiga aplastante. No podía concentrarme. Laura me ayudó a subir las escaleras y, con una dulzura perversa, me acostó. Descansa, querido. Mañana será un día importante. Mi mente estaba luchando contra la niebla química. Debía usar los pocos momentos de lucidez que me quedaban. Necesitaba confirmar qué droga me estaba dando. A la medianoche, cuando el silencio era total, logré levantarme. El dolor de cabeza era insoportable, pero la necesidad de vivir era más fuerte. Me arrastré a mi oficina. Abrí el casete con las manos temblorosas. Casete 02. Bitácora de lucidez. 26 de octubre de 1983. 1:15 de la mañana. La fachada se sostiene. El doctor Fuentes es cómplice. El código 99214 no miente. Estoy en una consulta de alta complejidad, no de rutina. El aislamiento ha comenzado. Interceptación de correspondencia con Arriaga. Se ha modificado la dieta, estofado con oporto, para potenciar la sedación. Necesito saber la fórmula. No puedo ir a una farmacia. Ella es farmacéutica. Mi mente de administrador comenzó a buscar rutas alternas. La solución no estaba en la medicina, sino en los suministros. Recordé que mi empresa, Administraciones y Servicios del Valle, tenía una póliza de seguro de gastos médicos mayores que cubría todos mis medicamentos. La facturación de esos medicamentos se enviaba directamente a la oficina de contabilidad para ser liquidada. Si Laura había cambiado mi prescripción, la empresa debía haber recibido una factura por un fármaco diferente al donepezilo. Me senté frente a mi viejo módem y mi computadora Commodore. La tecnología era primitiva en 1983, pero era segura de espías caseros. Era un sistema que solo yo conocía y que Laura jamás entendería. Me conecté a la red de la oficina. Tardó casi 10 minutos de pitidos y ruidos metálicos. Navegué a los archivos de contabilidad. Busqué la cuenta de reembolso de farmacéuticos, beneficiario E. Solís. Encontré el registro del último mes. La empresa estaba pagando por el donepezilo de rutina, sí. Pero justo abajo había otra línea, un concepto de compra especial liquidado hace 3 semanas. El nombre del fármaco era un código, clonazepam. Una benzodiazepina. Un potente sedante y tranquilizante que se utiliza para tratar la epilepsia, pero también para inducir el letargo en dosis altas. La pieza final encajó. La pastilla blanca y ovalada no era solo donepezilo genérico, estaba adulterada o sustituida. Laura, la farmacóloga, me estaba dando clonazepam, mezclándolo o sustituyéndolo en dosis controladas, para que el vértigo y la somnolencia parecieran síntomas del Alzheimer. Ella no buscaba que me olvidara, buscaba que me desplomara. Ahora tenía la prueba química y la prueba administrativa, el fax, el clonazepam. Necesitaba la prueba del motivo financiero. El miedo se transformó en una claridad helada. No podía esperar por el siguiente accidente. Debía adelantarme. Mañana, simularía una crisis total de pánico y confusión. Necesitaba que Laura se sintiera segura de su control absoluto para poder hacer mi movimiento. Mi plan, simular la entrega total a la enfermedad. Pediría a Laura que me ayudara a poner mis asuntos en orden y que revisáramos las pólizas de seguro juntos. Ella vería la oportunidad perfecta. Yo, en cambio, usaría esa reunión para grabar una confesión o, al menos, para obtener la prueba del motivo. Guardé el casete, cerré la computadora. Regresé a la cama, me acosté junto a Laura y fingí el sueño más profundo de mi vida. Pero en mi mente, el administrador estaba redactando el informe final. El juego había subido la apuesta. Ahora, era vida o muerte, y yo tenía la evidencia. Capítulo 4. El veneno lento. El jueves amaneció con una llovizna fina sobre Polanco, un velo gris que amplificaba la claustrofobia de la casa. Me desperté dispuesto a ser un hombre roto. Un hombre que había perdido la batalla contra su propia mente. La noche anterior, la dosis de clonazepam me había golpeado con una resaca sedante, pero la adrenalina del descubrimiento me mantenía lúcido. Laura se levantó y me encontró sentado al borde de la cama, la cabeza entre las manos, fingiendo un llanto silencioso. Eduardo, ¿qué pasa?
Su voz contenía un matiz de impaciencia mezclada con el alivio de ver su trabajo progresar. No puedo más, Laura. Mi voz era un susurro roto. No recuerdo el nombre de la empresa, la nuestra. ¿Cómo se llamaba? ¿Administraciones? Me estoy yendo, cariño. Me estoy yendo. Ella se sentó a mi lado, y por primera vez en meses, su toque se sintió genuino, aunque no por amor, sino por la satisfacción de la victoria. No te preocupes. Administraciones y Servicios del Valle. Está bien. Yo estoy aquí para cuidarte, mi vida. La vi sonreír. Era la sonrisa del depredador que ve a su presa rendirse. Era mi momento de tender la trampa. Necesito poner orden. Necesito que veamos los papeles, Laura. Si algo me pasa, todo debe estar en regla. El seguro, los fideicomisos. ¿Me ayudarías? No puedo recordar dónde está la llave de la caja fuerte grande. La mención de el seguro y los fideicomisos actuó como un anzuelo de oro. Sus ojos brillaron con una codicia apenas contenida. Por supuesto, Eduardo. Es lo que una buena esposa haría. Haremos esto despacio, sin presiones. La rutina de ese jueves fue modificada por completo, pero esta vez, la modificación fue orquestada por mí. La dejé ir a su farmacia por la mañana, diciéndole que necesitaba unas horas de paz para asimilarlo todo. En realidad, necesitaba las horas para prepararme y grabarla. Apenas salió, fui a mi oficina. Revisé el informe de clonazepam. La dosis que estaba consumiendo no era letal, pero era suficiente para provocar fallos de equilibrio, vértigo y la confusión que, unida a mi diagnóstico real, era la coartada perfecta para un accidente fatal en la escalera o en la tina. El veneno lento estaba haciendo su trabajo, pero la rapidez con la que ella intensificaría el plan era mi mayor riesgo. Necesitaba una prueba irrefutable de su motivo financiero. Mi póliza de seguro de vida era una reliquia de hace 5 años, asegurada por 20 millones de pesos, una suma considerable para 1983. Si Laura había modificado la póliza, o la había aumentado recientemente, eso sería el motivo puro. Fui al sótano. Allí, en un baúl metálico bajo un montón de viejos álbumes de fotos, guardaba las copias originales de mis pólizas. Era un lugar que Laura, con su aversión a la humedad y el polvo, jamás visitaría. Con manos que temblaban solo un poco por el esfuerzo y no por el sedante, abrí el baúl. Encontré el contrato original de Seguros Monterrey. 20 millones de pesos. Sin cambios. Pero al revisar los documentos anexos, encontré un endoso. Un endoso fechado hace apenas 4 meses. Estaba firmado por mí, o al menos, parecía mi firma, pero era torpe y temblorosa, como la de un hombre ya en el deterioro avanzado. El endoso no cambiaba el beneficiario, seguía siendo Laura, pero sí cambiaba la condición del seguro y la suma. La nueva póliza, ligada a un paquete de seguridad de activos de alto riesgo que nunca recordé haber contratado, elevaba el pago a 50 millones de pesos. Una cifra que garantizaba a Laura una vida de lujo sin trabajar. Pero lo crucial era la cláusula de doble indemnización por muerte accidental. Si yo moría por un accidente, la suma ascendía a 100 millones de pesos. El clonazepam y el vértigo. La toalla y la escalera. El motivo era abrumador. Laura no solo quería el dinero, quería 100 millones, y la única forma de obtenerlos era un accidente cuidadosamente orquestado. Ella había falsificado o, peor, me había obligado a firmar ese endoso en un momento de confusión inducida por la droga. Guardé la copia del endoso en un sobresellado y lo metí dentro de la funda de mi traje sastre de lana, colgado en un closet olvidado del pasillo de servicio. Este closet casi nunca se usaba, y la lana, en el calor de la Ciudad de México, era un repelente natural para Laura. Cuando regresó, la encontré en la sala, con una sonrisa de anticipación. Estoy lista para ordenar los papeles, Eduardo. ¿Por dónde empezamos? La caja fuerte del estudio. Solo necesito el libro de actas para los fideicomisos. Pero, mi memoria es tan mala. Grabaré nuestra conversación. Si olvido algo, lo puedo revisar. ¿Te molesta? Ella dudó por una fracción de segundo. La idea de que su voz quedara grabada, incluso bajo un pretexto tan inocente, debió haberla incomodado. Pero la codicia pudo más. Para nada, mi amor. Es muy inteligente de tu parte. Fui a mi oficina, activé mi dictáfono, el mismo que usaba para la bitácora,
y lo dejé en el escritorio, junto a un pesado pisapapeles de mármol que tapaba ligeramente el micrófono. Laura abrió la caja fuerte con una llave de su llavero, una llave que yo jamás le había dado. Otro dato para la auditoría. Sacó el libro de actas de los fideicomisos y, con él, una carpeta de documentos de la aseguradora. La misma carpeta que yo había encontrado en el sótano, pero esta contenía los originales. Mientras ella revisaba los documentos, yo actué. Laura, ¿recuerdas ese viaje a Acapulco del año pasado? ¿Tuvimos un problema con un seguro de viaje? ¿Lo resolviste? Era una pregunta banal, una distracción. Mientras ella divagaba sobre la burocracia, mis ojos se enfocaron en una esquina de la carpeta que ella sostenía, el nombre de la agente de seguros. Una tal Maite Robles. Y por eso tuve que firmar yo el formulario de liberación. Pero ya está, mi amor. Mira, el endoso de la póliza de vida está aquí. La hiciste más grande hace unos meses. Fuiste tan prudente. Ella me mostró el documento, el original del endoso de los 100 millones de pesos. ¿Fui yo? Pregunté, fingiendo confusión total. No lo recuerdo. Sí, fuiste tú. En un momento lúcido. Mientras ella se regodeaba en la mentira, mis dedos estaban trabajando. Con la punta de mi bolígrafo, marqué discretamente la esquina de la página del endoso, dejando una minúscula muesca. Necesitaba probar que esa era la página original que me había mostrado. Lo más importante, necesitaba contactar a Maite Robles, la agente. Si ella había procesado un aumento tan grande y sospechoso, era mi testigo involuntario. Cerré la reunión fingiendo un colapso de ansiedad, alegando que ver tanto dinero me estresaba. Suficiente por hoy. Guárdalo, por favor. Laura, satisfecha con su confesión implícita, grabada, y el control de los documentos, guardó los papeles. Ella no lo sabía, pero yo había obtenido la prueba del motivo financiero, el nombre de la agente y una marca de identificación en el documento clave. El veneno era lento, pero mi mente corporativa estaba siendo más rápida. La próxima fase era contactar a Maite Robles, mi testigo, sin que Laura lo supiera. Capítulo 5. Cálculos y casetes. El fin de semana se cernió sobre Polanco con la promesa de la inacción y, para mí, el peligro de la inmovilidad. Laura, confiada tras mi colapso simulado del jueves, había relajado su vigilancia física, pero intensificado la química. El sabor metálico del clonazepam era ahora una constante sutil en mi agua y en las infusiones que me preparaba antes de acostarme. Sabía que mi ventana de lucidez se estaba cerrando. El juego de Laura no permitiría más distracciones. El accidente final estaba cerca. Por lo tanto, mi plan debía entrar en la fase de ejecución inmediata. El primer objetivo era contactar a Maite Robles, la agente de Seguros Monterrey. No podía usar el teléfono de la casa. Laura, con su agudo sentido del oído y su paranoia profesional, lo interceptaría. Recordé mi viejo buscapersonas de la oficina. En 1983, estos dispositivos eran un lujo corporativo. Lo había dejado en el fondo de un cajón de mi oficina, junto a mis tarjetas de presentación antiguas. Lo encontré. Estaba sin batería. Tuve que simular una necesidad urgente y mundana. Laura, necesito salir un momento. Tengo que ir a Sanborns a comprar un cargador para mi grabadora de dictado. Se me acabó la pila y la necesito para ordenar mis pensamientos. Ella me miró con escepticidad. ¿No puedes esperar? Te lo traigo yo cuando regrese del gimnasio. No. Ahora. Necesito la disciplina de un paseo. Necesito sentirme normal por un rato. Solo media hora. Tras un tenso silencio, sopesó los riesgos. Un hombre con Alzheimer incipiente y sedado no era un riesgo de escape, sino un riesgo de extravío. Pero el deseo de mantener la fachada de esposa cariñosa pesó más. Bien. Pero lleva tu reloj y tu andador. Y no te alejes de Reforma. Media hora. Era un plazo de entrega que ni mi empresa cumplía. Salí. El aire fresco me despejó, pero el letargo me obligó a tomar el taxi. En Sanborns, no compré un cargador para la grabadora, sino un juego de baterías de tamaño de luego. En la sección de electrónica, encontré lo que buscaba, un teléfono público. No podía arriesgarme a que Laura investigara la llamada, así que opté por la línea más pública posible. Localicé a Maite Robles en la guía telefónica, bajo la sección de Seguros Monterrey. Marqué el número con una lentitud desesperante,
mi dedo resbalando varias veces en el dial. Finalmente, la voz de una secretaria respondió. La señora Maite Robles, por favor. Es urgente, sobre una póliza corporativa de 100 millones. El número mágico. El total del doble endoso por accidente. Funcionó. Maite Robles me tomó la llamada. Hablo sobre la póliza de Eduardo Solís. Yo soy Eduardo Solís. Hubo una pausa nerviosa en la línea. Señor Solís, lamento la confusión, pero su esposa, la señora Laura, nos informó que usted no estaba en condiciones de tomar decisiones sobre sus pólizas. Ella maneja sus asuntos. Escúcheme bien, Maite. Esto es un asunto de vida o muerte. ¿Recuerda haberme visto firmar el endoso de los 100 millones hace 4 meses? ¿O fue su esposa la que trajo el documento ya firmado? La línea quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el ruido del tráfico de la calle. Ella dudó. Era una agente de seguros, no una cómplice de asesinato, pero temía por su trabajo. La señora Solís trajo el documento, firmado. Ella insistió en que usted había tenido un momento de lucidez y quería asegurar su patrimonio. Yo, por supuesto, la conozco y... Maite. Necesito que diga la verdad. Si algo me sucede, usted será la primera investigada. Lo que necesito es una copia fiel del registro de llamadas entre Laura y su oficina durante los últimos 6 meses. Demostrará que Laura ha estado manejando este endoso sin mi conocimiento. Es una auditoría corporativa, Maite. No es personal. Ella suspiró. No sé si pueda hacer eso. No le pido que testifique. Le pido que haga una gestión administrativa. Envíe el archivo de llamadas a mi secretaria, Elena, en Administraciones y Servicios del Valle. La que tiene el nombre es Solís en la tarjeta de presentación azul. Diga que es para la Auditoría Contable 99.214. El código de facturación. Un administrador entiende el lenguaje de los códigos. Era la única forma de que Elena entendiera la gravedad y actuara sin preguntar. Lo haré, señor Solís. Si esto le ayuda. Colgué el teléfono antes de que pudiera arrepentirse. Misión cumplida. Había plantado la evidencia en el camino de la única persona capaz de validarla, mi secretaria de confianza, Elena. Regresé a casa justo a tiempo, con el falso cargador en la bolsa. Laura me esperaba en la sala con una sonrisa fría. Todo bajo control. Dije, sintiendo el vértigo por el esfuerzo. Esa noche, grabé el casete 02 con mis hallazgos. Prueba financiera obtenida. Endoso de 100 millones de pesos con cláusula de doble indemnización. Agente de seguros involucrada, Maite Robles, con registro de llamadas solicitado. Ahora solo faltaba la coartada final. El plan era sencillo. Laura crearía el escenario del accidente, pero yo lo modificaría para que fuera una simulación de muerte. El peligro no era morir, sino que ella me creyera muerto. Mi plan se basaba en mi viejo conocimiento de la casa. En el tercer piso teníamos un pequeño laboratorio oscuro que yo usaba para revelar fotos en mi juventud. Ahora estaba lleno de cachivaches. Ahí guardaba un frasco de cloruro de sodio de alta concentración, una sal de uso fotográfico. El clonazepam, la droga de Laura, se administraba por vía oral. Si yo dejaba de tomarlo, mi cuerpo empezaría a recuperar el equilibrio, pero solo después de unos días. No tenía ese tiempo. Necesitaba que los efectos del clonazepam desaparecieran en cuestión de horas. El antídoto, o la neutralización, era imposible de conseguir sin levantar sospechas. Entonces recordé un viejo truco de los químicos, el placebo y el tiempo. Fui a la cocina. Laura guardaba sus medicamentos en un armario bajo llave. Mientras ella veía las noticias de las 8 en el televisor, su momento de máxima distracción, usé un viejo gancho para abrir la cerradura. Tomé el bote de las pastillas blancas y ovaladas. Con una aguja de coser, raspé el recubrimiento de las pastillas, quitando el principio activo, clonazepam, de la mitad del lote y reemplazándolo con una miga de pan inofensiva. Era tedioso y precisaba una concentración que mi mente a duras penas sostenía, pero el resultado sería un lote de pastillas placebos. Mañana, cambiaría mi lote personal por este lote placebo. Ella pensaría que seguía sedado. Yo, en cambio, comenzaría a recuperar mi lucidez y mi equilibrio, preparándome para la caída escenificada. La habilidad de un administrador no es crear empresas, sino gestionar el riesgo. Y esta noche,
El riesgo se había transferido de mi vida a la fe ciega de Laura en su propia inteligencia. Capítulo 6. El intercambio silencioso. El sábado por la mañana, la tensión en Polanco era palpable. Yo había comenzado a tomar el lote de pastillas placebo que había preparado. El primer efecto fue la ausencia de la niebla. Sentía un ligero mareo por la retirada del clonazepam, pero mi mente corporativa, mi herramienta más valiosa, estaba regresando a su estado de alerta máxima. Sentí la lucidez como un frío eléctrico. Laura, sin embargo, creía que el sedante continuaba haciendo su trabajo. Mi actuación debía ser impecable. Laura, mi cabeza, me duele. ¿Podrías traerme mi viejo sombrero de ala ancha? Siento que el sol me molesta, incluso aquí dentro. El sombrero estaba en el tercer piso, en el ático. El objetivo no era el sombrero, sino enviarla lejos de mi campo de acción por unos minutos. Ella frunció el ceño. El sombrero está lleno de polvo, Eduardo. Te traeré una gorra de golf nueva. No. El viejo. Es el único que me calma. Por favor, cariño. Mi tono era tan lastimero y caprichoso que sonó auténtico para la versión de mí que ella había construido, el anciano neurótico. Con un suspiro de resignación, subió las escaleras. Ese era el momento. El intercambio silencioso. Fui al baño, saqué el bote de donepezilo que Laura me administraba, el que contenía la droga activa, y lo reemplacé por el lote de pastillas placebos. Metí el bote original, con el clonazepam, en mi bolsillo interior. Necesitaba esa prueba química en mi poder para la auditoría final. La operación duró menos de 60 segundos. Suficiente para sentir una punzada de alivio y un escalofrío de terror. Laura bajó con el sombrero, que por supuesto, ya no quería. Gracias, querida. Ya no lo necesito. Creo que era el hambre. Ella apretó los labios, la impaciencia burbujeando bajo su fachada profesional. Su plan estaba en la fase de limpieza, y mi capricho la estaba retrasando. La prueba de que el plan avanzaba rápidamente llegó esa misma tarde. Laura propuso una actividad inusual para una tarde de ocio. Cariño, ¿por qué no subimos a la alberca? Con este clima, el agua está perfecta. Podríamos pasar un rato agradable. Nuestra alberca climatizada en el patio trasero de Polanco era un lujo que rara vez usábamos. Y yo no nadaba desde hacía casi una década. La proposición me encendió todas las alarmas. Un paciente con Alzheimer y problemas de equilibrio, solo en una alberca, era un escenario de accidente de alta probabilidad. La cláusula de los 100 millones por muerte accidental estaba a punto de ser ejecutada. No sé, Laura. Me siento un poco inestable. Por eso estoy yo aquí. Te ayudaré. Solo mojaremos los pies. Acepté. No podía rechazar la invitación sin levantar sospechas. Subí con mi andador hasta la orilla de la alberca. El sol se filtraba entre las palmeras, dando un ambiente idílico a lo que yo sabía era mi escenario de muerte. Laura llevaba un traje de baño completo y me ayudó a sentarme en el borde, con los pies colgando sobre el agua. Ella estaba especialmente atenta, sus manos nunca lejos de mi espalda. Me observaba como un halcón. ¿Te sientes mejor con el agua tibia? Sí, respondí, concentrándome en mantener mi expresión ligeramente confusa. Ella se sentó a mi lado, la proximidad incómoda. Estaba lista. El accidente sería un simple empujón disimulado como un intento fallido de estabilizarme. Yo caería, y con la confusión inducida por la supuesta droga, me ahogaría antes de que ella pudiera rescatarme. Pero ella no lo sabía. El clonazepam ya no estaba en mi sistema, y debajo del traje de baño, llevaba atado a mi cinturón el bote original de clonazepam y un pequeño paquete sellado de cloruro de sodio de alta concentración. Mi mente estaba diseñando la coreografía del accidente. Laura, tengo un escalofrío. Mejor me meto un poco. Me levanté usando el andador. Ella se tensó, lista para su movimiento. Me puse de espaldas a ella, justo al borde de la alberca, fingiendo buscar apoyo en una de las columnas. Espera, Eduardo. No te pares ahí, exclamó. Su voz esta vez era auténtica. El miedo de que yo arruinara su timín era palpable. Fue su oportunidad. Sentí el toque de sus dedos en mi espalda. Un empujón sutil, pero firme, diseñado para que pareciera que había tropezado por mi propia culpa. Caí. Pero no caí hacia atrás. Yo había calculado la posición de mi cuerpo con precisión.
Usé el pie de mi andador como palanca de apoyo, cambié mi centro de gravedad y me lancé de costado al agua. Escena clave para el audio, un gran splash seguido por el silencio del agua. El cloruro de sodio de alta concentración, el truco de la densidad. El cloruro de sodio puro aumenta la densidad del agua, haciéndola salada, aunque la alberca de Polanco fuera de agua dulce. Al caer, abrí el paquete sellado que llevaba atado a mi cinturón. Una pizca de esta sal de alta pureza disuelta en mis pulmones simularía la reacción de un ahogamiento por agua salada, creando una espuma blanca que saldría de mi boca y nariz, el signo clásico de un edema pulmonar. Pero la cantidad era minúscula, solo suficiente para la apariencia. Laura saltó al agua inmediatamente. Su actuación también era perfecta, la esposa desesperada tratando de salvar a su marido. Pero yo ya estaba en mi papel. Me dejé flotar boca abajo, inmóvil. La pequeña cantidad de sal que dejé entrar en mi boca y nariz me provocó una tos violenta, pero controlable. Dejé salir la espuma. Laura me volteó con dificultad. Eduardo. Eduardo. Yo estaba inerte, con los ojos entrecerrados. Parecía estar muerto, o al menos, al borde. «Llama a una ambulancia», gritó, pero la urgencia en su voz se mezcló con un tono de satisfacción gélida. Yo sabía que ella estaba celebrando los 100 millones. Ella me sacó de la alberca y me puso en el borde. Me revisó el pulso con una rapidez experta. Mi ritmo cardíaco, aunque lento por la droga residual, era estable. «Ya viene la ayuda», mintió, porque yo sabía que aún no había marcado el teléfono. Estaba ganando tiempo. En ese instante, ella creyó que yo estaba perdido, que solo era cuestión de minutos. Y esa confianza era mi arma. Ella había completado el plan. Yo, mientras tanto, permanecía quieto, dejando que la humedad se infiltrara en mi traje de baño. El administrador había simulado el colapso final. Ahora, solo quedaba esperar a que mi plan de auditoría externa diera frutos. El capítulo 6 finaliza con la simulación exitosa del accidente fatal, dejando a Eduardo a merced de su esposa, que lo cree moribundo. Capítulo 7. La caída escenificada. El frío del mármol bajo mi espalda y el olor a cloro de la alberca eran mi realidad. Yo seguía inmóvil, mi cuerpo una pesada masa que había sido sacada del agua. Laura se movía a mi alrededor con una eficiencia macabra. Ella no había llamado a la ambulancia, eso hubiera introducido variables incontrolables. Su plan era simple, certificar mi muerte en casa. «Eduardo», susurró, su voz ahora despojada de todo afecto, revelando el tono gélido de la farmacóloga que había tomado una decisión clínica. «Eres un caso perdido. Al menos, esto es rápido». Ella estaba convencida de que la caída y el agua habían hecho el trabajo que el clonazepam estaba tardando en terminar. La pequeña cantidad de espuma salina que había exudado era la prueba visual que necesitaba para justificar la causa de muerte ante cualquier médico amigo. Me tocó el cuello de nuevo. Su pulso era firme, el mío, controlado para ser lento y débil. Ella se levantó y se dirigió a la puerta trasera de la casa. «Necesito avisar a Fuentes. Es mejor que sea él quien lo certifique». Esa era mi oportunidad. El administrador siempre espera a que el centro de control esté desatendido. En cuanto escuché sus pasos en el pasillo, abrí los ojos. Mis músculos, libres del sedante por las pastillas placebo, respondieron con una lentitud planeada. Me arrastré hacia mi andador, que había quedado tirado cerca. Saqué el casete original de mi bitácora y lo metí en el bolsillo de mi bata mojada, junto al bote de clonazepam. La prioridad ahora era la prueba de la coartada. Necesitaba documentar su comportamiento post-accidente. Fui a mi oficina y activé la grabadora que dejé oculta cerca del teléfono principal. Luego, me volví a mi andador y volví a mi posición inicial junto a la alberca, cerrando los ojos con el mismo semblante de hombre moribundo. El tiempo de mi lucidez era precioso. Laura regresó al cabo de unos minutos, con el teléfono de disco en la mano. «Fuentes dice que está en camino», dijo con un tono de victoria. Se sentó en una silla de jardín, observándome. 100 millones, Eduardo. ¿Te das cuenta? Todo para mí. Ella no tenía idea de que, a pocos metros, el micrófono del dictáfono estaba grabando cada palabra que cruzaba las líneas de la casa. Y fue tan fácil. Simplemente moví la dosis de clonazepam y esperé a que tu estúpidamente confundiera el vértigo con la enfermedad.
Siempre fuiste tan predecible en tus rutinas. La confesión, aunque indirecta, era la prueba de intención que mi auditoría necesitaba para hacer que el motivo financiero fuera irrefutable. Un golpe maestro de gestión de la evidencia. Mi plan no terminaba con su confesión. Necesitaba asegurar la entrega de la prueba a Elena. Para ello, había dejado instrucciones ocultas en un lugar que Laura jamás vincularía a mi lucidez. Recordé mi máquina de escribir IBM Selectric, que languidecía en un cuarto de servicio, un recuerdo de mis días de universitario. La usaba para escribir las tarjetas de Navidad. Me levanté por segunda vez. Con el andador, me dirigí al cuarto de servicio. Saqué la máquina de escribir y tecleé un mensaje codificado para Elena, mi secretaria. No podía enviárselo directamente, así que usé el único servicio de mensajería que Laura no vigilaría, la entrega de la lavandería. Metí una hoja de papel doblada que decía: Elena, si no aparezco mañana a las 9 de la mañana, este mensaje es urgente. Auditoría 99.214 completa. Clave: póliza de $100M. Entrega el sobresellado del traje sastre azul a la agente Maite Robles, Seguros MTY. El resto de la evidencia está en el casete 02, bajo la foto de la boda. Firma ES. Enrollé la nota y la escondí dentro de una de las mangas de mi traje sastre de lana, el que tenía el endoso en la funda. Luego puse el traje en la bolsa de lavandería para la tintorería. El recojo de lavandería estaba programado para esa tarde. Un acto cotidiano se convertía en la entrega de la evidencia crítica. Regresé a mi posición junto a la alberca justo cuando Laura regresaba con un maletín de cuero. El maletín de su farmacia. Llegó la hora, Eduardo. Ella no había visto nada. Su confianza en mi estado moribundo era absoluta. Abrió el maletín. No era un botiquín. Eran sus documentos legales. Solo un último detalle. El notario necesita mi confirmación de que tu estado es irreversible para acelerar la transferencia de algunos bienes. Me aseguraré de que te sientas cómodo. Sacó una jeringa precargada. Esto es solo un sedante fuerte. Te ayudará a irte en paz. Era el golpe final. La jeringa contenía, sin duda, una dosis letal de algo rápido, probablemente un derivado opiáceo que certificaría un paro cardíaco. Yo tenía que actuar. Ahora. Antes de que esa aguja tocara mi piel. En lugar de gritar, hice lo que un hombre supuestamente sedado y confundido haría. Tuve una convulsión fingida. Dejé caer el andador con estruendo, me retorcí en el suelo mojado y grité el nombre de Laura, pero distorsionado, como un sonido ininteligible. La jeringa cayó al suelo. Laura se asustó. Eduardo, detente. Quieto. La convulsión la obligó a retroceder. Ella no podía inyectarme si yo me movía. El pánico de que yo arruinara el escenario de muerte tranquila era inmenso. Y ella sabía que las convulsiones podían ser un efecto secundario del clonazepam en retirada. Yo la había puesto en una encrucijada. Si me sedaba a la fuerza, arriesgaba una inyección mal colocada y un escándalo. La puerta de servicio sonó. Era el repartidor de la tintorería. El sonido de la realidad, irrumpiendo en su escena de crimen. Laura juró en voz baja. Tenía que atender la puerta. Con un gesto de frustración, tiró el maletín y la jeringa y se dirigió a la entrada. Yo había ganado 10 minutos más. La bolsa de lavandería con la evidencia codificada se había ido. Cerré los ojos, con el corazón latiendo desbocado, sabiendo que el siguiente acto sería la llegada del doctor Fuentes y la confrontación final. Había simulado mi caída. Ahora, la auditoría estaba a punto de cerrarse. Capítulo 8. La auditoría final. El sonido del timbre principal, junto al portón de hierro forjado, rompió la quietud de la tarde de Polanco. Laura, aliviada de que fuera una interrupción controlable, dejó a un lado el miedo provocado por mi convulsión fingida. Se dirigió a la entrada con una calma tensa, mientras yo yacía junto a la alberca, empapado y sintiendo como el frío comenzaba a calar mis huesos. Pocos minutos después, la figura de bata blanca del doctor Fuentes apareció en el patio trasero. Su rostro, al verme inerte y húmedo sobre el mármol, no mostraba sorpresa, sino una aceptación profesional. ¿Qué sucedió, Laura?, preguntó Fuentes, acercándose a mí sin una pizca de prisa. Un terrible accidente, doctor. Estaba inestable y resbaló en el borde. El agua, creo que fue demasiado para él. Intenté sacarlo, pero
La actuación de Laura era magistral, con una lágrima de cocodrilo perfectamente cronometrada. El doctor se arrodilló, me palpó el pulso y los párpados. Su análisis fue superficial, su complicidad, evidente. El clonazepam y el donepezilo. Demasiada tensión en el sistema, Laura. El corazón no resistió el shock hidrostático. Iré por mi maletín para el acta de defunción. Tranquila, querida. Es un desenlace natural para su condición. Mientras Fuentes se dirigía al salón, Laura se quedó a mi lado, respirando hondo. Su misión estaba casi cumplida. 100 millones de pesos en camino, justificados por un certificado médico amistoso y una coartada perfecta. Se acabó, Eduardo. Susurró con una crueldad que me heló más que el agua de la alberca. Tus negocios son míos. Y te vas a ir con el nombre de un hombre senil y patético. En ese instante, la campana de la puerta de servicio, la misma que había anunciado la llegada de la tintorería, sonó de nuevo. Pero esta vez, sonó con una insistencia agresiva. Laura maldijo en voz baja. Dios. ¿Quién diablos es ahora? Ese segundo de distracción fue mi señal. Era el momento de la auditoría final. Abrí los ojos por completo. Mi mirada, ahora clara y afilada, se fijó directamente en ella. El miedo que se reflejó en su rostro fue puro, primitivo. El hombre que creía moribundo la estaba mirando con la lucidez de un CEO evaluando un fraude. No se acabó, Laura. Solo terminó el periodo de prueba. Mi voz era ronca, pero firme. Ella dio un grito ahogado y retrocedió, tropezando con la silla de jardín. Es imposible. Estás drogado. El clonazepam. El clonazepam original está aquí. Dije, levantando mi mano temblorosa que sostenía el bote de pastillas auténticas, envuelto en mi bata mojada. Y yo he estado tomando sal y migas de pan desde el jueves. Tú, la farmacóloga, nunca revisaste el lote. Confiabas demasiado en tu control. Ese es tu error administrativo. El doctor Fuentes regresó del salón, desconcertado por el grito de Laura, pero mi voz lo detuvo. Doctor Fuentes. El código 99.214 que facturó a mi empresa. No era por una consulta de alta complejidad, sino por el silencio. Esto se llama cohecho en el Código Penal. El doctor palideció, entendiendo que su fachada había caído. En ese momento, la puerta del patio se abrió y entraron dos figuras, Elena, mi secretaria, y Maite Robles, la agente de seguros. Detrás de ellas, dos hombres con traje, que identifiqué inmediatamente como policías de investigación del sector Polanco. Elena se acercó, sosteniendo un sobresellado. Don Eduardo, la nota de la tintorería. Me dijo que si esto pasaba, debía iniciar la auditoría 99.214. Laura giró sobre sí misma, atrapada. Esto es una conspiración. Él está loco. Tiene Alzheimer. Me puse de pie, usando el andador como un bastón de mando. Mi cuerpo, aunque dolorido y cansado, me obedecía. La habilidad de un administrador es documentar el riesgo. Y aquí está mi informe. Me dirigí a los policías y a Maite Robles, asumiendo mi rol de ejecutivo. Prueba A, la conspiración farmacéutica. Elena, por favor, entregue al oficial los registros de llamadas que Maite le proporcionó. Demuestran que la señora Solís gestionó el endoso de los 100 millones sin mi conocimiento. Y entregue el bote de clonazepam. Esto demuestra la droga que usó para simular los síntomas. Maite, nerviosa pero aliviada de estar del lado de la verdad, entregó un sobre al policía. Señor, la señora Solís manipuló el contrato de vida. Yo no la vi firmar el endoso de los 100 millones de pesos. Ella lo trajo ya firmado, con una justificación sobre su supuesta enfermedad. Prueba B, el motivo financiero. Continué, mi voz ganando fuerza. En la carpeta de la aseguradora, Laura, el endoso de doble indemnización que me mostraste. Si lo revisan, encontrarán una pequeña marca de bolígrafo en la esquina inferior derecha. La hice para distinguirlo. Esa es la prueba de que ella creía que tenía el original en su poder, mientras yo tenía el registro de la falsificación en el sótano. 100 millones de pesos era el precio de mi accidente. Laura se lanzó hacia mí, pero los policías la interceptaron. Mentira. Es una trampa. No tienes pruebas. Prueba C, la confesión. Dije, señalando el teléfono principal de la casa. Señores,
Revisen la línea telefónica. El doctor Fuentes me estaba dando un certificado de defunción falso. Y la grabadora oculta en mi oficina registró la confesión de la señora Solís, cuando me creyó moribundo, de que usó el clonazepam para simular mi deterioro. El notario, que había llegado discretamente a la entrada a petición de Laura, se detuvo en seco al ver la escena. Su papel de testigo de transferencia de bienes había sido abortado. Laura fue inmovilizada, su rostro desfigurado por la derrota. La farmacóloga experta en control no pudo manejar la única variable que subestimó, la lógica corporativa de su esposo. Ella había auditado mi mente, pero yo había auditado su crimen. El doctor Fuentes fue detenido inmediatamente. Yo me quedé junto a la alberca, exhausto, pero victorioso. El terror del Alzheimer, que amenazaba con disolver mi identidad, había servido como el escudo perfecto para mi investigación. El administrador había sobrevivido al veneno lento y a la trampa perfecta. Mi mente, mi herramienta más preciada, me había salvado de ser otra línea en una hoja de balance criminal. Epílogo: la memoria persiste. 6 meses después. Primavera de 1984. Ya no vivo en Polanco. La casa de ladrillo y silencios caros me resultaba irrespirable. La vendí junto con la mayoría de mis activos en la Ciudad de México. Ahora residía en una casa más pequeña y luminosa en Cuernavaca, Morelos, lejos del tráfico espeso y la opulencia traicionera del Distrito Federal. El ambiente era más suave, menos exigente para mi mente. La primavera en Cuernavaca huele a jazmín y tierra húmeda. Es un perfume de sanación. Laura Solís, la farmacóloga, había sido condenada a una pena considerable. La evidencia era inexpugnable: las grabaciones del dictáfono, los registros bancarios de Maite Robles que demostraban el intento de cobro acelerado del seguro post-accidente, y la prueba química del clonazepam. Mi lucidez, disfrazada de locura, había sido mi mejor abogado. El doctor Fuentes también enfrentaba cargos, su carrera y su reputación, disueltas. Me senté en el jardín, bajo el sol filtrado por un viejo árbol de aguacate. Sostuve mi libreta de piel, la que había usado para mis primeras anotaciones de la Auditoría 99.214. Ya no la usaba para registrar las discrepancias de Laura, sino para anotar mis recuerdos antes de que se desvanecieran. La gran ironía de mi vida era que el Alzheimer, la enfermedad que Laura usó para matarme, fue lo que me obligó a ser el mejor administrador que jamás fui. El miedo a perder la mente me obligó a documentar cada detalle, a no confiar en la memoria, sino en los hechos fríos. Mi habilidad no fue la curación milagrosa, sino la disciplina de la evidencia. Un buen negocio se prueba con documentos, no con sentimientos. Y mi supervivencia fue un gran negocio. Miré mi reloj. Eran las 3 de la tarde. En Polanco, a esta hora, Laura me hubiera estado preparando una infusión con una dosis subrepticia. Aquí, solo escuchaba el canto de los pájaros y el murmullo de mi jardinero. Elena, mi secretaria, me visitaba con regularidad. Ella manejaba mis asuntos desde un despacho satélite en Cuernavaca. Fue Elena quien me recordó algo crucial. Don Eduardo, ¿recuerda que el día del accidente, el sábado, usted me dijo que buscara una foto de su boda? Sí, Elena. Lo anoté en mi plan de emergencia. ¿La encontró? Sí. Estaba el casete 02, justo debajo. Lo entregué a la policía. Pero, ¿por qué la foto, don Eduardo? La foto, respondí, y por un momento, el nombre de Laura y el año exacto de la boda se desvanecieron. Era una sensación de arena escurridiza, el Alzheimer. Tuve que recurrir a la libreta. La foto era la única forma que tenía de recordarme a mí mismo que yo no tenía hijos. El seguro de vida, la póliza que Laura quería, la firmé pensando en ella, ya que nunca tuvimos descendencia. Si hubiéramos tenido hijos, el beneficiario habría sido otro, y su plan no habría funcionado. La foto era el recordatorio de la fragilidad de un matrimonio sin herederos, la raíz de su codicia. Elena asintió, con una comprensión sombría. La foto de la boda no era una prueba, sino un anclaje emocional a la verdad detrás del motivo. Mi estado cognitivo era inestable. Algunos días, podía recordar las complejas estructuras de mis fideicomisos y los números de cuenta bancarios con claridad meridiana. Otros días, olvidaba dónde había dejado mis lentes. Los médicos decían que el estrés agudo de la conspiración, seguido de la liberación,
Había ralentizado el progreso de la enfermedad. Había ganado tiempo. Pero la lección de la auditoría 99.214 persistía. No confiaba en nada que no pudiera ser tocado, grabado o documentado. Mi rutina en Cuernavaca era una fortaleza inexpugnable de registros. Tenía grabadoras en todas partes, diarios escritos y un sistema de verificación cruzada para mis medicamentos. La gran pregunta que me carcomía era, ¿qué salvó a Eduardo? No fue la memoria en sí. Fue el hábito de la desconfianza empresarial, el entrenamiento de un administrador de empresas para buscar el fraude en cada transacción. La verdad es que perdí la memoria, pero conservé mis habilidades de gestión de crisis. El olvido es un destino cruel, pero la traición es una elección. Y al final, el conocimiento de la traición me dio la claridad que la enfermedad me quitaba. La vida que me quedaba sería una vida de vigilancia, una vida de archivos y casetes. Me levanté y caminé hacia mi estudio, un pequeño anexo lleno de libros y aparatos de radioaficionado. No había mármol ni tapices caros, solo la funcionalidad de la madera y el cobre. Abrí la gaveta de mi escritorio y saqué el casete 02, el que contenía la confesión de Laura. Lo metí en el dictáfono. Presioné play. Se escuchó el silencio del patio de Polanco de aquella tarde, y luego, el susurro cruel de Laura, 100 millones, Eduardo. ¿Te das cuenta? Todo para mí. Presioné stop y saqué el casete. Lo etiqueté de nuevo, con mi letra clara y firme, E.S. Solís, cierre de caso, ganancia 100%. No había recuperado la memoria de mis 20 años, pero había recuperado la dignidad de un hombre de 55. El olvido de Polanco no sería el mío. Sería el de ella, en una celda, sin la riqueza que tanto anheló. La memoria persiste, pero solo si se documenta correctamente.